Me gusta esta diapositiva y la traje ahí porque de una u otra manera Dios tiene grandes cosas para nosotros, ¿verdad? Tiene muchas bendiciones. La pregunta es cuántas veces nuestra mente está enfocada en eso, ¿verdad? Bueno, bienvenidos todos, cada uno de los que estamos acá en esta mañana. Quiero hablar de que estamos en un mundo complicado. Esta mañana salí yo temprano en la casa, fui a votar, y ahí en la esquina ya estaban agarradas como 6 personas. Y bueno, complicadas las cosas que estamos viendo. Pero no es solo Colombia, ¿no? Es en toda parte que están sucediendo cosas. Y obviamente que eso hace que nos sintamos angustiados, afanados, como que no tuviéramos control de las cosas. Y quisiera hacer una pregunta que espero que se respondan ustedes. ¿Qué tanto nos sentimos angustiados nosotros? ¿O en medio de todo este mundo hemos experimentado fracasos, enfermedades, quiebras económicas? ¿Nos sentimos desilusionados? ¿O este caos político que estamos viviendo en estos últimos añísimos? Porque la cosa no es de ahorita, ¿verdad? Hace mucho. Sin embargo, en los últimos 20 días ha sido un caos. Yo abro WhatsApp para buscar un mensaje, ¡prum! Encuentro un poco de cosas ahí que uno termina como con dolor de cabeza. Y la gente termina confundida porque muchas de las cosas que se dicen o se escriben no son ciertas. Pero la gente termina creyéndolas. Ahora, eso no es ahora, eso ha sido siempre. Una amiga mía me llamó, yo estaba en Bogotá, y me dijo, ay doctor, es que mi mamá está muy enferma y usted me dijo que le diera este medicamento, este producto natural. Yo se lo fui a dar, pero busqué por internet y en internet decía esto. Y bueno, pues si le da a creer en internet, no me cree a mí. Porque a veces nos ponemos a mirar cosas que suceden en el mundo, que le damos más credibilidad a otras cosas, ¿verdad? Y entonces eso ha creado malas relaciones, ha creado expectativas complicadas que no podemos realizar. Y la gran cosa es que en medio de todo ese caos mental que armamos, porque está en el mundo, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero generalmente en nuestras vidas se producen muchas cosas. Incertidumbres, nos sentimos cansados, agotados. A veces ya uno dice como que yo ya no sirvo para nada, me siento inútil, frustrado, temeroso. Decía yo la vez pasada que los grados de ansiedad, depresión y angustia han aumentado muchísimo. Y todo es por ese caos mundial, que se ha metido el caos mundial en el caos mental. Y ese caos mental nos está llevando a todas estas cosas. Nos sentimos decepcionados, solos, tristes y sin esperanza. Y creo que en parte esto es lo que acompaña al mundo. Pero no me preocupa tanto el mundo, sino tal vez a ti y a mí nos pasa eso. Que nos sentimos de esa manera y alguien nos dice, ánimo, la esperanza es lo último que se pierde. Y la respuesta de muchos es, pues yo ya la perdí. Ya la perdí. Por eso quisiera que esta mañana nos hiciéramos una pregunta. Y es, ¿qué hacer cuando perdemos hasta la esperanza? ¿Será que hay algo que podamos hacer aunque perdamos la esperanza? Sabe que la mayoría de gente piensan que tenemos el control de las cosas. Y ahorita viendo el mundial yo he aprendido muchas cosas, en verdad. Por ejemplo, Alemania gana 6-1 y llega y se enfrenta con un pequeño Países Bajos y Países Bajos le va ganando casi, lo empatan y yo miro que faltaban, no sé, 30 segundos y el árbitro espera un poco más y el director de Alemania, uno de los equipos más poderosos, era diciendo al árbitro, ¡pare, acabe, pasó el tiempo! ¿Verdad? Porque ya no hay poder en las personas. Porque suceden ya muchas cosas que nos afectan. Y este hombre estaba asustado y yo decía, pero ¿cómo una selección como Alemania, que es tan poderosa, y le tiene miedo a un equipo que no hay que denigrar de él, pero que teóricamente es menos? Y empecé a ver otros partidos que vi en algún momento, porque pude ver algunos partidos, y los futbolistas iban confiados, vamos ganando 2-1, y ¡pum, pum, pum! 3-1, 3-2. Perdían en los últimos minutos de alargue, porque como ahora hay refrigerio, ¿verdad? Entonces, eso hace que se produzca un alargue, y en ese alargue es donde se han hecho la mayor cantidad de goles. Entonces, a veces perdemos el control. Y entonces hay 3 cosas que quiero mostrar en ese momento, que se dice que el inteligente
es el que aprende de sus experiencias. Si usted aprende de sus experiencias, usted es inteligente. Es decir, si yo cometo un error y no lo vuelvo a hacer, es que aprendí y soy inteligente. Pero el sabio aprende la experiencia de otros. O sea, si yo veo que alguien comete un error, ¿yo por qué tengo que cometerlo? Sabio es el que aprende de los demás. Ahora, yo quisiera que la mayoría de personas fuéramos inteligentes o sabios, pero desafortunadamente el mayor porcentaje de personas en el mundo es necio. Y el necio es el que cree saberlo todo y que no necesita aprender. Y ahí está el problema. Porque la mayoría de personas dicen, no, yo lo sé, yo ya lo hago. Es que usted no sabe, es que... Y somos necios. Pero el necio también es el que está separado de Dios. Y a veces los creyentes funcionamos como necios porque no creemos las cosas de Dios. Entonces nuestra vida está afectada por muchas cosas, pero voy a nombrar 5. Primero, las dudas. Lo que más afecta a nuestra mente es dudar de las cosas. Obviamente dudar de Dios, dudar de las personas, dudar de nuestras capacidades. Lo segundo, el temor. Y el temor es complicado porque el temor hoy en día está invadiendo esferas altas en todo el mundo. Y ese temor es complicado. Pero, ¿y la desconfianza? Estamos en un mundo que desconfiamos de todo. Y todo el mundo abre el celular y me van a robar. Ay, eso es una llamada de eso. Miren, mira, acá dice spam. Eso es que me van a robar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la gente vive así. Obviamente yo ya les he dicho, eso libera el cortisol. Y el cortisol produce enfermedades inflamatorias. Pero qué peor que el orgullo. Un amigo mío es bastante orgulloso, ¿no? Y él dice, no, man, yo no sé cómo los tumban. A mí sí nunca me han podido engañar. Y hace 20 días le llamaron por WhatsApp, le dijeron que hiciera esto, y le tumbaron 20 millones de pesos. Le dije, ¿qué mano? Dijo, no, pero es que, no, yo quería saber qué pasaba. Es decir, ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Y cuántas creencias tenemos nosotros? Rutinas que nos han enseñado por vida y que la damos como creencia. Y no estamos dispuestos a aprender, ¿verdad? Por eso quisiera compartir un texto que nos va a enseñar mucho que ver con esto, y está en la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 1. Vamos a mirar gran parte del capítulo 1, pero la enseñanza está centrada del 8 en adelante, ¿verdad? Hasta el 11. Dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire, impresionantes palabras de Pablo. Pablo, un creyente, como lo hemos estudiado, firme en la fe, conocía sus debilidades, su vulnerabilidad, y en un momento a otro le dice a la iglesia de Corintios, ¿sabe que nosotros perdimos hasta la esperanza? Pero la historia no sigue ahí, no queda ahí, sigue. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Cooperando también nosotros a favor nuestro con la gracia, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Creo que es un texto que nos toca revisar una y otra vez. Es un texto muy profundo. Hoy vamos a hacerle una pinceladita, pero quiero invitarlos a que estén revisando ese texto y de pronto lo estén comparando con sus vidas. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, pensamos en ese momento en la iglesia de Corintio, en Pablo, un hombre usado por ti de tal forma que transformaste su vida, un hombre totalmente religioso que llegó a tus pies, y es por el cual la iglesia se formó de una u otra manera, Señor. Pero Padre, en un momento perdió la esperanza, o asume perder la esperanza. Cuando tú conoces nuestras vidas y sabemos que a veces dudamos, sentimos temor, desconfiamos, nos vemos fracasados, vulnerables, débiles, solos, angustiados. Oro, Padre, para que tu palabra llegue al corazón de nosotros y esta enseñanza que Pablo le da a la iglesia en Corintio sea firme para nosotros también, sea el alimento diario para nuestras vidas, para que entendamos
las tres cosas básicas de este texto, Señor. Y todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Yo no quisiera ir al tema sin hablar un poquitico del contexto, porque creo que el contexto es lo que nos hace ver cómo es el tema. Y entendemos que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, pero la iglesia era una iglesia, como dice acá, ellos decían, somos lo máximo. Era una iglesia que se creía tremenda. Ahora, ¿qué viene a sus mentes cuando yo les digo la iglesia de Corintios? Desorden, ¿verdad? ¿Qué más? Carnalidad. Pero ellos se creían lo máximo. Porque el orgullo es parte del desorden, la carnalidad del creyente también. Ahora, ¿qué había en esa iglesia? Divisiones internas, peleaban. Es más, iban a celebrar la cena y ellos decían, mire, ustedes la celebran con pancito, yo la celebro con pan de masa madre y con vino 18 años. Sí, eran orgullosos. Y aún en la cena del Señor, habían divisiones. Había una inmadurez espiritual tremenda. Querían ser santos y resulta que, ¿cómo era el cuento? El hijo se vivía con la mamá del papá. La madrastra. Bueno, imagínense. Pero eran muy santos, ¿verdad? Tenían obviamente pecados morales, habían falsos maestros. Lo peor es que la iglesia está llena de falsos maestros. Ahora, es importante entender que estos falsos maestros anunciaban el evangelio de la iglesia, ¿verdad? Pero hay gente muy pudiente y de hecho a ellos les daban plata para que enseñaran el evangelio. Pero Pablo le tocaba duro para poder hacer los viajes misioneros. Pero esos hombres, como eran muy ostentosos y todo, pues les daban más plata a ellos. ¿Y ellos por qué enseñaban? No por capacidad, no por servir al Señor, sino que han visto un negocio. Y hoy en día uno ve negocios donde se predica es solo para generar ingresos, ¿verdad? Y obviamente había orgullo y prepotencia. Se creían lo máximo ellos, ¿verdad? Y se cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo. Ellos pensaban y decían, hombre, ¿cómo Pablo va a ser misionero? Si Pablo es un tipo ahí que ni trabaja, ni responde, es un tipo humilde, yo no lo veo con plata, no lo veo con nada. Sin embargo, la iglesia de Corintios le ayudó, la iglesia de Filipenses le ayudó, ¿verdad? Pero ellos decían, a este tipo, ¿por qué toca ayudarle? Si dependiera de Dios, Dios le mandaba las cosas así. Miren, en cambio, esos falsos maestros si tienen plata y si tienen, en esa época no habían carros, entonces si tienen un caballo muy bueno, ¿verdad? Y eran así ostentosos, ¿verdad? Pero pregunto yo, ¿por qué la iglesia era así? Porque era una iglesia, ¿o no? Pues sencillo, porque ellos adoraban a dioses y creían que por adorarlos, ellos deberían de hacer todo por ellos. El gran problema es que no le rendían un culto al Dios vivo y verdadero, como la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Sino que ellos idolatraban. Por eso, en medio de las reuniones, digamos, de los cultos de ellos, era complicadísimo, ¿verdad? Porque en sus prácticas de adoración había cultos perversos, donde predominaban banquetes ostentosos, y en los banquetes hacían orgías, había infidelidad, mostraban su orgullo y su prepotencia. Esos eran los cultos dominicales, los cultos de ellos. En esa época eran los sábados todavía. Pero era complicada esa iglesia, ¿me entienden? Y se creían lo máximo. Y entonces cuando ellos miraban sus vidas decían, ¿este Pablo quién es? Si fuera enviado por Dios, pues tendría buena plata. Y sus enseñanzas nos motivarían a nosotros a crecer, no a rendirle culto a un Dios ahí que no obra. Miren la condición de Pablo, si Dios actuara en la vida de él, este hombre sería tremendamente millonario, ¿verdad? Y entonces estaban influenciados por una mentalidad triunfalista. Pensaban que un verdadero apóstol debía exhibir varias cosas: poder, éxito, prestigio y fortaleza visible. Y obviamente debería ser orgulloso y tener supremacía. Y ese era el problema de la iglesia, que habían unos que enseñaban el verdadero evangelio, pero esas personas que enseñaban el verdadero evangelio tenían que ser ayudadas por otras iglesias porque se la pasaban enseñando el evangelio y no tenían plata. Pero por otro lado había unos falsos maestros que llevaban doctrina errónea a la iglesia, a las cuales apoyaban más. Ahora, yo me pregunto,
¿Será que ese contraste se vive en el mundo de hoy? No sé. No sé. Pero conozco líderes de iglesias que les toca sufrir y luchar para ver cómo consiguen la plata. Y entonces la iglesia de Corinto decía, ¿no puede ser enviado de Dios? ¿Cómo va a ser enviado de Dios este que está aguantando hambre? Y entonces por eso es que se da esta carta. Los primeros versículos de la carta dicen algo sencillo. ¿Pablo qué? Apóstol de Jesucristo. Él dice, la iglesia de Corintios no cree que yo soy ministro. La iglesia de Corintios no cree que soy misionero porque no soy tan ostentoso ni tan orgulloso como los falsos maestros. Entonces de entradita él dice, espera un momentico. ¿Quieren ver mis recomendaciones? Aquí están. Yo soy apóstol de Jesucristo. Yo era un hombre religioso, grande, pero todas esas cosas las dejé, como dicen Filipenses, por servir a Cristo. Ahora, yo no soy apóstol de Jesucristo por mis condiciones, ni por mi orgullo, ni por mi prepotencia, ni por la plata, sino por la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pero yo no vengo solo. También viene el hermano Timoteo, mira, un chino joven que está empezando en el Evangelio, ¿verdad? Y le escribimos quién, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Pero allí en esa iglesia hay santos. Pero no solo a la iglesia de Corintio, sino los que están también en Acaya, en Macedonia, y en toda esta zona donde estaba llevando el Evangelio. ¿Y qué es lo único que les pido? Que tengan gracia y paz. Y cuando hablo de gracia dicen, ustedes no se merecen absolutamente nada, porque ustedes están buscando otros dioses, son prepotentes, son orgullosos. Pero Dios es un Dios de gracia. Y Dios no nos da por lo que merecemos, sino por su gracia. Y en vez de pelear tanto ustedes como iglesia, aprendan a experimentar la paz de Dios. ¿Verdad? Ahora, eso viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Te está diciendo, mire, yo sé que ustedes tienen muchos ídolos y muchos dioses, pero el verdadero Padre y el verdadero Señor es Jesucristo. De una vez, mete el Evangelio. Los falsos maestros hablaban de prosperidad, hablaban de bendiciones, hablaban de tantas cosas, pero dicen, no, lo central de una iglesia es el Evangelio. Y siguen su saludo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire los apellidos que le da Dios. ¿Padre de qué? ¿Y Dios de qué? Mire, Pablo está diciendo, el Dios que yo creo, el Dios que yo les promulgo, tiene una balanza. Y en un lado tiene la misericordia y en el otro lado tiene la consolación. ¿Verdad? ¿Qué es misericordia? Es cómo llegan nuestras necesidades. Pregunto. ¿Qué se necesita para yo llegar a la necesidad de alguien? ¿Sí? ¿Pero qué más? Yo voy por la calle y nace en mi corazón darle 5,000 pesos a alguien. ¿A quién le dio 5,000 pesos? Pero si no hay necesitados, eso le está diciendo a la iglesia de Corintio. Para que Dios aporte a la iglesia, para que Dios obre en la iglesia, es por su misericordia. Pero no puede haber misericordia si no hay necesidad. ¿Verdad? Pero fuera de que Dios es misericordioso, Dios tiene consolación. ¿A quién se consuela? Al que sufre. Pero ¿cómo consuelo yo a alguien si no sufre? Entonces Pablo está diciendo, miren, queridos hermanos y iglesia de Corintios, yo soy apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Él. Y obviamente que yo tengo que sufrir y tengo que experimentar el dolor, porque si así no fuera, no existiría ni la misericordia de Dios, ni la consolación de Dios. Y sigue diciendo, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Y si yo no tengo tribulaciones, ¿cómo me consuela? La iglesia de Corinto era tan prepotente que ellos no les cabía en la cabeza, no había en su mente que dijeran que la iglesia tenía necesidades. No podían entender eso. Y Pablo por eso le dice de una vez, mire, yo soy apóstol por la voluntad de Cristo, de Dios. Y lo lindo es que ese Dios a quien yo amo, quien llegó a mi vida en un momento, quien me rescató a mí, tiene dos características. Uno, la misericordia y otro, el consuelo. Pero no puede haber misericordia y consuelo sin haber pruebas ni dificultades. Entonces, ¿ustedes creen y han visto mis pruebas, mis dificultades?
Esa es la forma en que Dios actúa. Por eso dice, el cual me consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y cuál es el propósito? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Lo que me da a entender a mí, voy a poner mi vida como para que me entiendan, yo tengo que pasar por pruebas. ¿Por qué tengo que pasar por pruebas? Para entender que Dios es misericordioso y es consolador. Y que ese Dios grande y poderoso me va a consolar en su misericordia, pero con un gran propósito. Que yo aprenda el sufrimiento. ¿Para qué? Para consolar a otros. Es lo que dice allá, ¿verdad? Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo está diciendo, iglesia de Corintios, yo sé que ustedes quieren un líder con unas capacidades tremendas, que haga así y le llueva la plata, pero ese no es Dios. Dios permite que pasemos por pruebas, por dificultades, por tribulaciones, solo con dos grandes propósitos. Uno para mostrar su poder y otro para que cuando yo aprenda pueda consolar a otros. Y sigue allí en esa balanza donde está el consuelo y donde está el sufrimiento, dice, porque de la manera que abundan. ¿Quién me puede decir qué es la palabra abundar? ¿De vez en cuando? ¿Ocasionalmente? Abundar es algo continuo, permanente, grande, está diciendo. Porque la manera que nosotros tenemos aflicciones constantemente, grandes aflicciones, diariamente aflicciones, ¿verdad? Porque la manera que abundan en nosotros, ¿en quién? Pablo, Timoteo, los líderes. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si no hubiera sufrimiento, si no hubieran pruebas y si no hubiera dolor, no habría consuelo. Entonces, las pruebas, el dolor y el sufrimiento es para que abunde la consolación. Y luego dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y vuestra salvación. Y me fascina eso, porque Pablo tiene el criterio para decirle a la iglesia, mire, si por algo padezco yo, es para que ustedes sean salvos. Pero si el evangelio fuera, Dios, mándeme un carro Corvette, y llega ahí al carro, Dios, mándeme 2 mercados, Dios, hágame esto, Dios, quíteme esta enfermedad, ¿qué pasaría? ¿Podría haber confianza en Dios? Pues nosotros. Y ese era el problema de la iglesia de Corinto. No consideran que el dolor fuera parte de la vida cristiana. Entonces le dice, es para vuestra consolación. Es decir, nosotros sufrimos no porque lo merezcamos, sino para que la gloria de Dios se manifiesta. En Juan, capítulo 9, 2 y 3 dice, va Jesús caminando con los discípulos, y los discípulos ven un ciego y le dicen, Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque a veces pensamos que la pobreza, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad es el resultado de un pecado. Pero no entendemos la verdad, la verdadera situación. Jesús le dice, no pecó ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Es lo que Pablo está diciendo. Hay sufrimiento, hay dolor y hay pruebas, pero no es porque Dios se haya olvidado de nosotros, sino es para que entendamos que la gloria de Dios se está manifestando en medio de nuestras circunstancias. Y eso hace que la gente empiece a mirar y yo pueda darle gloria a Dios por lo que me está pasando, y es para la salvación de muchos. Caritos decía, si testificáramos una vez al mes a las personas, ¿verdad? Pero como hoy en día se ha levantado ese evangelio de la prosperidad, donde la gente crece en el evangelio, donde yo lo tengo todo, pero el real evangelio es de pruebas y dolor, es de sufrimiento. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios y el consuelo de Dios sea evidente. Dice, y si somos consolados, es para vuestra consolación. Es decir, si yo sufro, pero recibo el consuelo de Dios. Y recibo el consuelo de Dios para animarme, fortalecerme y consolar a los demás. ¿Verdad? La cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, ¿saben que con el tiempo ustedes van a sufrir? Le está diciendo Pablo. Pero nosotros ya les ganamos a ustedes. Pero cuando ustedes sufran, aquí estamos para consolarles como Cristo nos consoló a nosotros. Entonces, como iglesia, ¿la quieren con movimiento o sin movimiento?
¿Ah? Dice el versículo 7. Dice el versículo 7. Y vuestra esperanza, respeto de nosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Eso es la iglesia. Y Pablo está diciendo, iglesia de Corintios, entiendan una cosa, que nuestra verdadera esperanza debe ser firme. Y sabemos que somos compañeros en dos cosas, en las aflicciones y en la consolación. Queridos hermanos, ustedes sabían que parte del cuerpo de Cristo, el parte de venir acá, no solo para ser edificados en nuestros corazones y en nuestras almas, sino para entender que hay hermanos que sufren. Hay hermanos que pasan tristezas, dolores. ¿Y estamos acá para qué? No para criticarlos. No para pensar, quién sabe qué pecado cometió. A mí me late porque yo otra como que lo vi haciendo eso. No, hermano. Ni tú ni yo somos quienes para juzgar. Tú y yo somos para consolar. Para extender un abrazo. Para llegar con amor al necesitado y consolarlo. Y eso es lo que está diciendo. Por eso quiero que hagamos tres cosas. Ahora voy a empezar, Carlitos. Primera, cuando pasamos por pruebas tenemos que compartir la situación. Tenemos que reconocer el propósito de las pruebas y reconocer cómo es el actuar de Dios. Tres cosas que nos permiten saber qué hacer en medio de las pruebas. Compartir la situación, reconocer el propósito de las pruebas y reconocer el actuar de Dios. Las pruebas y sufrimientos nuestros no salen del control de Dios. No se le escaparon a Dios. Son para aprender de ellos y confiar plenamente en Dios. Plenamente en Dios. Entonces, cuando miramos esto, pues miramos el texto. Los primeros versículos, ahí el versículo 8 dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué tanto estaba sufriendo Pablo y los misioneros? Mire, le da un mensaje a la iglesia. Ahí empieza el mensaje. Yo soy Pablo, apóstol de Dios, por voluntad de Dios. Vengo con Timoteo y de una senta. Hermanos, ustedes tienen que conocer algo. Y tienen que conocer que pasamos por tantas pruebas y dificultades que casi morimos. Es más, de pronto estamos aquí listos para morir. Es un mensaje a la iglesia claro, ¿verdad? Y es una situación difícil, que fue pasada. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino. O sea, pregunto, ¿qué había pasado en la vida de ellos? Casi mueren. Pero ¿cómo están ahorita? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, mire, ustedes igual que nosotros van a pasar por pruebas, pero las vamos a superar. Las vamos a pasar. Sí, es cierto que casi nos matan, pero acá estamos. Y por eso es importante que ustedes lo sepan. Tercer punto. La tribulación es una persona atribulada está oprimida, ¿verdad? Está apretada. Se siente que yo no doy más. No sé si a usted le ha pasado. Yo creo que a ustedes no, porque... Pero a mí sí me ha pasado. Hay momentos que uno siente que no sabe para dónde coger y que se siente oprimido, a punto como que no vale nada. Como un plátano cuando lo pichan y se me va a salir hasta el alma ya. ¿Verdad? Es abrumar, agobiado, presionado, lleno de bruma. Pero el problema de estar atribulados es que no vemos con claridad. Como que quitamos el enfoque de Dios y lo enfocamos en las pruebas, en las dificultades y en las circunstancias. Y nos enfocamos tanto en eso, que eso nos oprime más, que eso nos estripa más. Y obviamente, mientras más me enfoque en las pruebas, más dolor siento y más carga siento, ¿verdad? Entonces, nos vemos como en un estado carente. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, ya no podían. Y entonces ya estaban carentes de fuerzas, estaban agotados, estaban sin energía. Yo sé que ustedes tampoco les ha pasado. Pero sé hay algunas personas que estamos en un momento en que ya no doy más. Ya no puedo. Ya hasta aquí llegué. Y tanto que sirvo yo en la iglesia. Y voy, bueno, casi todos los domingos. Y a veces los jueves. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y cómo es
vecino de la esquina que habla mal de Dios, que habla mal de esto, y a él sí le va bien. No, yo sé que ustedes no lo piensan, hay gente que lo piensa, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? Nos roba la energía. Eso nos debilita. Cuando tu enfoque está en las pruebas, te roba la energía, ¿verdad? Y entonces quedamos sin fuerzas y quedamos sin esperanzas. Por eso dice al final, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo le está diciendo a la iglesia, mire, yo tengo que contarles lo que nos pasó. ¿Ustedes creen que un verdadero siervo de Dios es poderoso, ostentoso, vive en prosperidad? Pero cuidado, porque yo soy apóstol de Dios, por la voluntad de Dios. Y yo he pasado por pruebas, pero encima de esas pruebas hay alguien que me rescató de esas pruebas. Hay alguien que me tomó. Entonces, pregunto, ¿por qué compartir mis situaciones con otros? ¿Por qué el cristiano debe compartir sus pruebas con los demás? A mí alguien me dijo una vez, un buen amigo me dijo, Jorge, ¿usted por qué comparte tanto su enfermedad? Si usted siendo cristiano, debes orar para que Dios le quite esa enfermedad y la saque. Le dije, es posible. Dios lo puede hacer cuando quiera. De hecho, mi hermano César tiene un cáncer de pulmón en este momento. Está en quimio y ha sido duro para él. Y oramos para que Dios haga. Pero ¿qué tiene Dios? No lo sabemos. Lo que sabemos es que está en la mano de Dios y está animándolo. Pero Dios tiene sus propósitos, ¿verdad? Y yo creo que cuando yo no comparto las cosas, estoy robando el derecho a otro hermano que entienda que pasamos por pruebas y dificultades. Segundo, estoy quitándole la capacidad a la iglesia de orar por mi situación. Porque si nadie sabe que estoy pasando por problemas. Pero lo más importante es que a veces, cuando pasamos las penas solos, nos deprime y nos agota. Y si yo no hablo con alguien de lo que estoy pasando, si no me lo encierro y me lo trago, mi mente me da vueltas, mi corazón se me encoge. Y las lágrimas que brotan de mis ojos me acaban y me agotan. Hermanos, a veces hay que contar las pruebas. Pero hay que saber a quién se le cuentan, ¿verdad? Entonces, viene que nuestra mente se llena de todo eso y viene el pesimismo, viene la depresión, se aumenta el cortisol, nos enfermamos y nos alejamos de la iglesia. Porque pensamos, ay, si yo voy a la iglesia y saben que me está pasando esto, eso van a pensar que es el pecado y yo no, yo me siento que no he pecado tanto como fulanito, sutanito. Pero no, hermanos, las pruebas muchas veces son para la gloria de Dios. Y lo mejor que puedes hacer en las pruebas es buscar una persona a quien contarle para que no lleves tú solo la amargura, sino que alguien esté al lado tuyo para orar por ti. Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compartir las situaciones? Porque tenemos que reconocer que las pruebas suceden, son normales. Pablo está diciendo, no mire, yo pasé por esto. Es más, casi morimos, casi nos matan. Segundo, hay que reconocer que son parte de la vida del creyente. ¿Quién dijo que el creyente no puede sufrir? A mí me gustaría hacer un estudio de todo el Nuevo Testamento sobre el sufrimiento. Y creo, por lo menos serían unos 25 sermones. Por lo menos. Porque hay más de 20 pasajes que hablan del sufrimiento cristiano. Entonces hay que reconocer que son parte de la vida y que son necesarias. Porque si yo no experimentaba por pruebas, ¿en quién confiaría? ¿En quién confiaría? ¿Sabe cuál es la visión de los corintios de los dioses de ellos? Que tenían que darles todo a ellos. ¿Y quiénes eran los chachos? Los corintios. ¿Sabes que muchas veces suceden cosas en nosotros para beneficio de otros? Porque yo aprendo del consuelo de Dios para consolar a otros. Y obviamente tenemos que entender que la vida cristiana estamos llevados por Dios, estamos guardados por Dios, estamos protegidos por Dios, pero a veces experimentamos pruebas y dificultades, ¿verdad? Y obviamente esas pruebas las aceptamos y confiamos en que el Señor en medio de esa prueba va a hacer algo por nuestras vidas. Hace unos meses un amigo mío tenía un viaje muy importante de negocios y se iba a ir en un carro y de alguna razón la esposa le llamó y le dijo, mi amor, necesitamos resolver esto. Y él se fue a resolver eso y el señor que iba en el carro se fue. Y el señor enojado peleó con la esposa. Dijo, mire, por su culpa eso, por su culpa aquello y lo otro. A las 2 horas lo llamaron. El señor con el que se iba en el carro se estrelló y se mató. Pregunto yo,
¿No será que Dios estaba guardándolo de algo? Y entonces alguien me dice, ¿por qué al chofer no? Ah, porque no sé qué propósito tenía Dios. Pero ¿cuántas veces Dios nos quiere guardar a nosotros de algo y pasan cosas que como que nosotros no las aceptamos? Y no entendemos que Dios nos está guardando de cosas peores. Y que quiere a través de su misericordia y su consuelo fortalecer nuestras vidas. Es importante entender que Pablo estaba dispuesto ya a morir. Estaban sin esperanza, pensaban que iban a morir totalmente, ¿verdad? Pregunto, ¿alguna vez has estado sin esperanza? Yo sí, varias veces. Que uno ya dice, no más, ya no puedo con esto. Le contaba a Carlitos que hace 3 días iba con un amigo y me caí, me golpeé, y él cayó encima mío y me golpeó más. Y llevo 2 días, no sé si se dieron cuenta, yo casi no puedo ni caminar. Y cuando Carlitos me llama, me dice que se venía, le dije, hermanito, si Dios tiene la voluntad de que sirva yo, allá estoy. Pero pasamos por pruebas, hermanos, por dolores. Ahora, tal vez el Señor, por medio de ese golpe, me libró de que yo fuera a un paseo que iba a ir, donde pude haberme caído peor. Y entonces terminé viniéndome aquí para Bucaramanga, ¿verdad? Así estaba Pablo. Estaba sin esperanzas. Ya dijo, no hay nada más que hacer. Vamos a morir porque tanta persecución y tanto esto. Pero ¿sabes que a veces pensamos que no tenemos esperanza cuando vemos que ya no hay nada que hacer? O cuando ya se perdió todo, ¿verdad? Estaba viendo esos partidos de fútbol otra vez y en el último minuto los equipos chicos metieron gol y ganaron. Y estaban sin esperanza. Alemania, la cara del director de Alemania a mí me sorprendió porque ya ven en alargue. Llevaban como 20 segundos de más y él era desesperado. ¡Pare, pare, pare! Yo creo que él ya había perdido el control y dijo, nos van a hacer el gol, ¿verdad? Dio una enseñanza sobre el gol del Cucho Hernández, el gol del Cucho no, sino el pase que hizo el Cucho, con 8 mensajes importantes que tienen que ver con cómo salir de las soluciones cuando somos diferentes. Él pudo haberse quedado como Neymar ahí en el suelo pues, esperando una tarjeta amarilla o algo de eso. El hombre tomó la decisión de coger la bola, de no pasar el límite, porque la bola llegó hasta la rayita y él la metió. Un día les voy a dar esa enseñanza, mejor dicho. ¿Sabes que a veces tendemos a culpar a alguien? Es que la culpa es de... No busque culpas. Tenemos que aprender a buscar soluciones, no culpas. Buscar culpas es facilísimo, pero lo que Dios nos manda es a buscar soluciones. Y algunos decimos, pero ¿por qué a mí y no a fulanito? Si yo sí voy a la iglesia, por lo menos el 80%, en cambio fulanito viene el 20%. Y tal vez pensamos en otras soluciones como si hubiera esto o aquello y lo otro. O queremos decir, me provoca consultar a un brujo, un chamán, o la ouija, o... Bueno, la ouija ya no se usa hoy se usan otras cosas más caso. Pero tal vez algunas veces llegamos a pensar, ¿para qué seguir viviendo? En medio de esta situación, como que ya no vale la pena, ¿verdad? Y a veces, Pablo está diciendo, por poco cedemos, ¿verdad? Y tal vez tú y yo a veces pensamos, ¿para qué luchar? Mejor dejar las cosas así, ya no hay nada que hacer. Pero no entendemos que Dios sí tiene el control. Y que Dios está esperando solo una cosa, que le digamos, Señor, quiero ir a ti. Señor, ora tú, ¿verdad? Eso es como una persona que quiere abrir para entrar a su casa porque está cansado y está con muchos paquetes en los brazos y está esperando, ¡hey, ábranme! ¡Alguien que haga algo! En vez de dejar los paquetes, coger la llave y abrir la puerta. Así pasa en nuestras vidas muchas veces. Estamos esperando que los demás hagan cosas por nosotros cuando nosotros debemos actuar. Somos nosotros que hemos de confiar en el Señor, ir al Señor y decirle, Señor, dame la paz y la tranquilidad que debo experimentar para saber qué es lo que tú tienes para mí. El Salmo 73, versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y tal vez algunas veces nos preguntamos, ¿será que vale la pena ser creyente? ¿Será que en vano mi vida ha sido transformada para pasar por pruebas, por dificultades y por sufrimientos? Entonces, hay que compartir la situación, porque algunas pruebas nublan nuestra mente, nos debilitan,
nos confunden, incluso afectan nuestra fe. Y ahí está el problema. Yo tengo que hablar con ella y decirle estoy pasando y seguramente me va a decir, yo pasé por eso hace tanto tiempo y confié en Dios y salí adelante, ¿verdad? Les hago una preguntita. ¿Qué hacer cuando experimentamos pruebas, dificultades, dolor, caos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando es? Entonces lo segundo es reconocer el propósito de las pruebas. Dice el versículo 9, pero, mire el contraste, pasamos por estas, pero, o sea, lo importante no es que hacen las pruebas, hasta casi mueren, sino que hay un contraste y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Mire, hasta dónde iban a llegar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que incluso resucita a los muertos. Es decir, y si morimos, pues nos va a resucitar. ¿Cuál es el problema? Y si nos quebramos, pues Dios nos va a dar otra forma de proveer. Y si nos enfermamos, pues Dios buscará cómo vamos a sanar nuestro cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, acá es importante entender que a veces pensamos que no hay nada que hacer y que ya la muerte está ahí tomando el control. Pero voy a decir algo que no le gusta a la gente que yo lo diga, pero tengo que decirlo. ¿Y si muriéramos hoy, qué viene? ¿Y si muriéramos hoy, qué viene? ¿Ah? La eternidad. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Va a haber un momento donde no hay sufrimiento, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Y eso es por toda la eternidad. ¿Me entienden? Obviamente no estoy diciendo que lo mejor es morir. Pablo no está diciendo lo mejor es morir. Lo mejor es confiar en Dios. Entonces está diciendo que esas pruebas fueron para no confiar en nosotros mismos. La iglesia de Corinto pensaba que tenían capacidades de todo y tenían el control de todo. Pablo está diciendo, no tenemos el control de todo lo tienes Dios. No creas que tú tienes el control de tu vida. Es Dios quien tiene el control de tu vida. Es Dios quien quiere moldearte, que quiere transformarte, que quiere pulirte, que quiere llevarte a la santificación. Que te llama para que le sirvas a Él, ¿verdad? Es Dios. No eres tú ni yo. Y por eso a veces sufrimos, porque a nosotros nos gusta hacer como la iglesia de Corintios, tener el control. Y que todo salga como nosotros lo queremos. Pero hay que observar detenidamente, como Pablo lo está diciendo acá, que incluso si pasara algo, Dios resucita a los muertos. Hasta allá llega Dios, ¿verdad? Jesús lo hizo con 3 personas, con Lázaro, con Tóbita, ¿verdad? Dios tiene todas las capacidades, Dios tiene el control. La gran pregunta es, ¿qué quiere Dios de nuestras vidas? Y la segunda pregunta es, ¿y qué estoy dispuesto yo a hacer bajo el plan de Dios? En Salmo 112, versículo 7 dice, ¿quién teme a Jehová? Quien teme a Jehová no tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Querido hermano, lo que está diciendo este texto es que si yo confío plenamente en Dios, a mí no me preocupa que me digan esto y esto. A mí cuando el médico me vio y me dijo, doctor, me toca ponerlo en lista para trasplante de hígado. Y lo voy a trasplantar el hígado en menos de 2 años. Yo le dije, pues doctor, usted tiene su opinión, pero vamos a ver Dios qué opinión tiene. Entonces yo le propongo una cosa, hagamos los cambios necesarios, deme los medicamentos necesarios y en 6 meses me hace los exámenes. Y si yo empeoro, pues eso, me dicen, no, es que el problema del hígado no es si usted se le suben las bilirrubinas o las transaminasas, sino que puede usted hacer una encefalopatía hepática. Es decir, que mi cerebro se puede llenar de toxinas, eso me quita la memoria y puede llegar a la muerte, lo que le pasó a mi hermano. Y entonces me dice, doctor, el problema es ese, usted entra en una encefalopatía hepática, porque cuando usted entra en eso, ya no hay nada que hacer. Pues tranquilo, doctor. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué piensa de qué? ¿De cuál lista? Tipo me miró así, me dice, ¿usted tiene encefalopatía? Digo, no, doctor, yo lo que tengo es vida, pero va por el Señor. Hermano, no sé por qué estás pasando tú. La gran pregunta es, ¿en quién estás confiando? Porque dice que el que teme a Jehová, ¿verdad? Aún las malas noticias, en medio de las malas noticias, su corazón está firme, confiando en Dios. ¿En quién confías?
En las pruebas, en las dificultades, en las circunstancias, en tus capacidades o en Dios. Ahí es donde están. Y si confiamos en Dios, le decimos como yo, gracias Dios. Porque a pesar de lo que dice la ciencia médica, a pesar de lo que muestran los exámenes, tú tienes el control. Claro, yo he hecho cambios en mi vida, ¿no? Porque Dios obra para que yo haga cambios. No se trata de, no, Señor, usted lo hará, así yo haga lo contrario. Entonces dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Se acuerdan que la palabra sumo, no? Uno de esos luchadores débiles, desnutridos de sumo, ¿verdad? Eso es sumo. Nuestro gozo debe ser así de tremendo, 800 kilos. ¿Ah? ¿Pero cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas, no en una, ni en dos, en 4, 5 y todas diferentes. Y cuando estamos en diversas pruebas, ¿qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces yo me hago una pregunta, ¿cuál es el propósito de las pruebas? Confiar en Dios. Pero cuando estoy afanado por todo, y airado, y esto, pues, ¿qué hace Dios? Me manda otras pruebas. Porque son diversas pruebas. ¿Para qué? Para que yo aprenda a confiar en medio de las pruebas y del dolor. ¿Me entienden? Pero no solo la versión de Santiago, sino 1 de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas otra vez. ¿Y para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que se prueba en nuestras vidas? Mis capacidades nutricionales, mis capacidades deportivas, mis capacidades de osificación. No, la fe. Esa es la dificultad. ¿En quién tengo yo la fe? ¿En los exámenes médicos, en mi cuerpo o en Dios? Y lo que está diciendo allá, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedor se prueba con fuego, ¿cómo sé yo que uno es bueno? Pues porque lo meto en el fuego, él se condensa y eso me muestra cuántos quilates le voy a dar. Nosotros mismos también pasamos por pruebas parecidas al fuego, para que esas pruebas sean allá en ¿qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Algún día Él vendrá. La gran pregunta es ¿cómo nos va a encontrar? ¿Sí va a encontrar que somos pacientes, tolerantes y aguardamos en Él y confiamos en Él? ¿Sí estaremos alabándole a Él aún en medio de las pruebas y el dolor? Eso es lo que dice el texto. Claro, Pedro se lo escribe allá a los expatriados. Pero creo que esta palabra es para ti y para mí hoy también. ¿Qué vas a hacer en las pruebas? Y tienes algunas opciones. Pero le voy a decir 3 opciones que tenemos en las pruebas. Una, rechazar y renegar todo, quejarnos. Otra, decir esperemos qué pasa. Otra, confiar en Dios y alabarle a Dios. Y qué lindo que en medio de las pruebas podamos decir, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. Y podamos adorarle y alabarle por lo que Él hace y por lo que Él es. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Eso es lo importante. Los medicamentos, en las pastillas. Porque hay un efecto que llama placebo. Y el efecto placebo es que hace unos días estábamos en un paseo y yo no tenía ningún medicamento, no llevé medicamento a ese paseo. Y estábamos como 20 personas y una le dio un dolor fuerte de muela. Doloroso, ¿ustedes saben qué es eso? Y yo pregunté, ¿alguien tiene un medicamento? Y solo una mujer tenía medicamentos. ¿Pero qué tenía? Anticonceptivos. Y entonces yo dije, ¿qué hago? O sea, yo no llevo nada más. Le dije, regáleme esto. Usted no diga nada, váyase de aquí, chao. Y fui dando a la persona y le dije, mira, encontré la mejor pastilla que hay. Eso es un analgésico fuerte y poderoso. Buenísimo. Ay, sí, démelo. Se lo tomó y a los 10 minutos estaba bien. Porque todo está en la mente también. ¿Me entienden? Eso es lo que llama el efecto placebo. Y Dios quiere que haya un efecto placebo en tu vida en la cual estés confiando en Él plenamente. Tus pensamientos, tu mente y tu corazón estén en Dios. En lo que Él hace, en lo que Él es. Y Dios quiere renovar nuestra mente, como dice en Romanos 12. Y Dios quiere renovar nuestro corazón y renovar nuestro espíritu. Para que nuestra confianza esté totalmente en Él.
Que nuestra mente y nuestros pensamientos estén puestos en Él, ¿verdad? La fe no es solo creer, sino actuar. No importan las pruebas, las dificultades, los sufrimientos. ¿Cómo estás actuando? Y por último, dice en 2 Corintios 1:10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo tenía un gran problema, y es que estaba en unas circunstancias donde lo más se esperaba era que muriera. Por eso dice, bueno, si resucita a los muertos, pues nos iremos para allá. Pero está diciendo que Dios actúa en 3 aspectos de nuestra vida. Nos libró, es decir, actuó. Nos libra, es decir, actúa. Y nos librará, es decir, actuará. Dios está en nuestro pasado, las experiencias. Dios está en nuestro presente, las vivencias diarias. Y Dios está en nuestro futuro. Por eso podemos confiar en Él. ¿Verdad? No importa que nuestro enemigo sea la muerte. Y sabemos que algún día tenemos cita con ella. Todos. Menos los que llegue Jesús y nos lleve a su gloria. Entonces, Dios está presente siempre. En Él no hay tiempo. Él está por encima. Nunca nos deja, aún en las pruebas, está con nosotros. Nos libró, nos libra y nos librará. Dice que Dios resucitó a los muertos. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo otra vez, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Sabes que Dios te escogió? No fuiste tú el que lo escogiste a Él. Fue Dios en su misericordia y en su gracia, que te llamó, que te adoptó, que te hizo nueva criatura, te hizo hijo de Dios, ¿verdad? Y el conocimiento de la verdad, que según la piedad y la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios actuó, Dios actúa y Dios actuará. Y en esa forma en que Dios actúa y actuará, te ha dado vida eterna. Te ha escogido, te ha adoptado como hijo. Y quiere transformar tu vida de tal forma que tengas plena esperanza en Él. Total esperanza en Él. Nos libró físicamente, nos resucitó y nos dio vida. Por eso, como creyentes, confiamos en Dios. Él hará lo mejor según su propósito, todo para su gloria. Dios es soberano, Dios es todopoderoso y nos sorprende con sus respuestas. Confiamos en Él y en su actuar. Ahí está el problema. ¿En dónde está tu confianza? ¿En tus capacidades como los corintios? ¿En las pruebas? ¿O en Dios? ¿Sabes que Dios resucitó a los muertos? De los muertos. Y podemos encontrar tantos nombres de Dios y cómo Dios a través de esos nombres actúa. Dios es todopoderoso, Dios es creador, Dios es fuerte, Dios es el Señor. Dios dijo, yo soy el que soy. Dice que Él proveerá, dice que Él santifica, dice que Él sana, dice que Él es nuestro estandarte, nuestra bandera. Dios es el Señor que da nuestra paz, es el Señor todopoderoso, es el Señor que muestra nuestra justicia, que es nuestro pastor, es el Dios que está allí, es el Señor de los ejércitos, es el Dios que me ve, que está pendiente de mis necesidades, que Dios actúa, el Roe, ¿verdad? Es el Altísimo, el Leyón, es el Dios eterno y es el Dios fuerte. Y hay muchas otras características de Dios que las vemos en el Antiguo Testamento. Por eso, como final dice que hemos de reconocer la responsabilidad de la iglesia. Versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a vosotros por medio de muchos. Pablo le contó a la iglesia de Corinto y le dijo, hemos pasado por esta situación, por estas pruebas, pero esto no se lo digo para que sufran ustedes, sino para que nos apoyen. ¿Y cómo nos van a apoyar? Pensamos que estábamos muertos, ¿verdad? Pero somos un gran equipo. Esa es la iglesia. Y aunque estemos desesperanzados, quien da la esperanza es Dios. Pero hay un grupo que tiene que orar. ¿Cuál es la gran herramienta de la iglesia? Por eso dice acá, para que nos oren a favor nuestro con la oración, ¿verdad? Es un equipo que da gracias para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Es un equipo que reconoce el actuar de Dios. Queridos hermanos, como iglesia, estamos dispuestos no solo a ver las necesidades de nuestros hermanos,
sino a orar. Haga gracias a Dios por la vida de esas personas y a reconocer que Dios actúa. No son las pruebas ni las dificultades que tienen el control. Hermanos, como iglesia, pregunto yo, ¿somos un equipo de oración? ¿Oramos los unos por los otros? ¿Somos un equipo que damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos? ¿Somos un equipo que reconoce que Dios actúa y en la forma en que Dios actúe en nosotros podemos crecer? ¿Y entendemos que somos llamados a servir a Dios? Esa es la iglesia. La iglesia no se encarga de juzgar a los hermanos que pasan por pruebas diciendo, este seguramente pecó. Porque Jesús lo dijo, no pecó ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y querido hermano, con todo mi corazón, yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos pasando por pruebas. La iglesia debe saberlo, no para criticarlo ni para juzgar, sino para darle gracias a Dios que tiene el control. Para orar por las necesidades de los hermanos y entender que Dios va a actuar. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero esas son las que dan testimonio de Jesús. Por eso leemos la palabra de Dios, para entender y comprender la grandeza del Señor, la grandeza de Jesús, y cómo en medio de nuestras pruebas y nuestras dificultades, Él va a actuar, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? Primero, compartir la situación. Segundo, reconocer el propósito de las pruebas. Son para la gloria de Dios, no para debilidad nuestra. Y tercero, reconocer que Dios actúa. Y la iglesia debe asumir la responsabilidad de orar por los hermanos, de dar gracias a Dios por los hermanos y entender que el único que puede actuar es Dios. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y Señor, entendemos que somos débiles, que somos vulnerables. Pablo mismo dijo que tú eres quien nos fortalece en medio de nuestras debilidades. De hecho, él dijo que todo lo que tenía era basura para servir a Cristo. Señor, enséñanos a entender que las pruebas son parte de la vida cristiana, no parte del pecado. Y son simplemente para que reconozcamos que los fuertes no somos nosotros, sino que somos fuertes en ti, Señor. Que entendamos que pasamos por necesidades y que tenemos que experimentar el consuelo y la misericordia tuya, pero también cuando nuestros hermanos sufren, estar al lado de ellos, abrazarles, bendecirles, fortalecerlos y apoyarlos en medio de sus necesidades, Señor. Pero tú eres el que actúa, Señor. Por eso enséñanos como iglesia a estar orando los unos por los otros, a dar gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos y a entender que tú eres el que actúa, Señor. Permite que esta iglesia crezca en amor, en comprensión, que crezca en estructura como tal, Señor, y que entendamos que todo es para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.